viendo la pantalla? Se ve perfecto. Y ya se ve. Listo, súper. Sí, señora. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las generalidades de la supervisión de contratos estatales y también vamos a hablar sobre la sentencia de unificación de jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado el 9 de septiembre del 2021 sobre los contratos de prestación de servicios. Digamos que queremos hacer un enfoque especial. Pero antes de iniciar, quisiéramos compartirles un enlace para que lo diligencien en Google Forms sobre conocimientos previos. Ya están acá en el chat, se los acabo de enviar. Me confirman si quedó compartido para todos. Hasta el momento no ha No. cargado. Exacto, ¿No se tampoco ve? veo nada en el chat. No, señora. Aún no Ah, está. que dice Mucha anfitriones. Ah, ya, qué pena, ya se los vuelvo a enviar. Es que acá me quedó, lo envié para Y me parece que lo enviaste solo a los anfitriones panelistas. y panelistas, sí, Ah, yo lo señor. reenvié, me No, confirman ya está. si ya ahora Sí, Ah, salió. sí, ya salió. Igualmente se los voy a enviar a WhatsApp. Perfecto. Entonces, por favor, lo diligencian conforme a sus conocimientos, a los que tienen, y pues también va a ser una base para lo que vamos a seguir, vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tener aproximadamente 5 minutos, no sé, Magda. Sí, yo creo que son las 6:09. Si quieren, a las 14 vamos tanteando cómo van y les damos ahí 4 o 5 minuticos, si les parece bien. Maribel, muy buenas noches. En este momento estamos diligenciando un forms, una encuesta de conocimientos adquiridos. Entonces, en el momento estamos todos en silencio. Les enviar acá el link
también puedan acceder desde el chat de WhatsApp. Bueno, vamos. Creo que ya varios están diciendo que ya han diligenciado. Entonces, vamos dando inicio. Entonces, vamos, como les había mencionado, vamos a iniciar con la supervisión. ¿Y qué entraña la supervisión como tal? Pues la vigilancia de los contratos estatales. Y esto es una obligación por parte de las entidades con la finalidad pues de prevenir y de cumplir con todos los principios de la función administrativa, como lo puede ser la moralidad administrativa, así como la transparencia, y vigilar que todo se haga en correcta ejecución y orden, que no se puede pues, evitar que procedan actos de corrupción y otras actividades que puedan llegar a vulnerar los intereses tanto de la entidad como el interés general. Y por eso, pues, la norma nos establece esta obligación de supervisión, ya sea, o pues también en algunos casos de interventoría. Siguiente, Magdis. Entonces, centrándonos ya en la supervisión, porque pues antes, como se ve en la diapositiva anterior, pues tenemos la supervisión y la interventoría, pero la supervisión tiene como una obligación de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de todos los contratos que realizan las entidades. Y esta es ejercida directamente por la entidad. Y pues tampoco requiere o necesita unos conocimientos especializados. Ahora, como un asterisco, como algo adicional, las entidades podrán contratar personal de apoyo por medio de contratos de prestación de servicios.
Sin embargo, pues estos no serán los supervisores, sino que apoyarán la labor. Oscar Caicedo, ¿levantaste la mano? Sí, buenas noches. Es respecto a lo siguiente, sí, me parece importante precisar porque, por ejemplo, el tema pues contable, pues sí requiere unos conocimientos específicos y no siempre el contador es el que tiene los conocimientos técnicos al respecto. Entonces, de pronto en esa parte sí me genera como un poco la duda. Digamos que esto lo hablamos como regla general, pero como lo vamos a ver, o sea, en principio la norma me dice que no requiere unos conocimientos especializados. Sin embargo, si el supervisor dice yo no tengo esos conocimientos, no tengo, digamos, no voy a poder hacer la supervisión eficiente, entonces contamos con la interventoría de los contratos. Magdi, la siguiente, por favor. Pero pues ahora hablamos un poquito de la interventoría, aunque a grandes rasgos y lo que se puede decir, si bien también son de conocimientos especializados y para algunos contratos cuando, especialmente con relación a lo técnico, pues se tendrá que realizar en el estudio previo en la etapa de planeación todo el análisis previo si se requiere o no una interventoría porque hay una especialidad en el tema que el supervisor o la entidad no tiene la capacidad suficiente para verificar dichos temas. Sin embargo, como regla general, el supervisor pues, puede contar con un apoyo o puede contar con unos conocimientos para dicha función. Ahora, también como lo dije anteriormente, se podrá contratar personal de apoyo, que son estos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, que los establece la ley 1150 del 2007, en donde habilita a la entidad a poder contratar este tipo de contratistas. ¿Qué es importante acá? Si, digamos, necesito un apoyo contable, pues de pronto dirigir la contratación con esas especificaciones para que pueda apoyar efectivamente a la supervisión. Ahora, ¿quién puede ejercer la supervisión? Como le había dicho anteriormente, es directamente la entidad estatal. El supervisor no puede ser un contratista. Esa no puede ser su calidad. Su calidad es directamente un funcionario, un servidor público de la entidad. Ahora sí, siguiente, por favor. Orlando Niño. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mira que ese tema de que el supervisor no puede ser un contratista, o sea, en esta parte, cuando uno trabaja acá en la parte central es muy fácil decir eso, pero cuando uno trabaja en las áreas aisladas del centro del país, no hay sino contratistas, o sea, y han dicho algunos abogados, algunas personas que saben de contratación, que si no hay más, hay que generar, lo importante es por que favor, haya... respetamos la palabra, qué pena con usted, Orlando, pero creo que alguien prendió también el micrófono, entonces se escucha entrecortado. Sí, bueno, continúo. Gracias. Entonces, en partes alejadas del territorio donde no hay sino contratistas, le toca uno hacer uso de un contratista de la supervisión. Lo importante es que haya un supervisor. Orlando, pero ahí hay un problema. Tener en cuenta. Sí, señor, pero ahí hay un problema. Y es que la norma a usted le exige que sea un funcionario y prohíbe que sea un contratista. Es decir, que si lo están haciendo, están yendo en contravía de la ley. Yo entiendo y que de pronto no, pues que las entidades a veces no dan abasto. Sin embargo, realizar dichas actuaciones y pues lo que me sorprendía es que me llegaría a sorprender aún más es que en SECOP usted diligencia quién es el supervisor y no creería que ponen el supervisor un contratista. Pero mira creo que este caso tendrán que entrar a revisar.
Sí, pero hemos visto este caso, o sea, pues ya llevo varios años en actividad pública, como 35, pero Sí, entonces lo señor. que sí le piden a uno es que de pronto en un área, en un municipio categoría 6 donde no hayan, los únicos de planta son personas auxiliares administrativas y le toca a uno hacer uso de un profesional que sea contratista. Sin embargo, es bueno que en las actividades del contrato quede como una actividad que sea que sirva de supervisor en contratos. Bueno, pues realmente lo que existe por medio de los contratistas es un apoyo a la supervisión, o sea, al supervisor, pero como tal la calidad de supervisor no puede ser otorgada a los contratistas. Reitero, la norma lo dice así. Si en práctica lo hacen, no quiere decir que esté bien. Que en práctica lo hagan es que están yendo en contravía de la norma. Entiendo las situaciones, pero no creo que si una Contraloría entra a revisar va a decir que lo están haciendo bien la supervisión porque la norma a mí no me lo permite. Sin embargo, pues si son prácticas, reitero, que lo hagan no quiere decir que esté bien. La recomendación es que se haga siempre conforme a los lineamientos de la norma, pese a las dificultades y pues no creer, pues no sabría cómo diligencian especialmente en SECOP, en donde tienen que diligenciar debidamente el supervisor, sobre todo en SECOP 2, cómo manejan esa situación o si es que ponen el nombre de uno y otro es el que lo hace, porque sí puede ser así. O sea, eso sí, pues pasa, pero no es el deber ser. Creo No, de que pronto lo que estoy hablando es de algunos casos de territorio de municipios de categoría sexta, quinta, que sí, señor. todavía ellos no están pegados, ellos todavía no, pues ya deberían por ley estar en SECOT, pero no, mira que no lo están haciendo. Claro, no, yo lo entiendo. Sin embargo, pues no sé cómo hacen para ocultarlo cuando les hacen contra. Claro, es que en esa, una cosa es apoyo a la supervisión, pero otra cosa es como supervisor, como la calidad, que es lo que está diciendo Luis Mila en el chat, pero no creo que tengan la calidad como tal, porque no pueden de supervisor. Apoyan y quizás cumplen con esa función, pero no, por ley no se podría. Yo creo que en el contrato o en los documentos del proceso el supervisor es otra persona que aparece en el nombre. Maribel Balbuena está levantando la mano hace un buen rato, sí señora. Sí, buenas tardes para todos. Bueno, Buenas tardes. respecto a lo que menciona el compañero que me antecedió, y es que igual, yo soy de municipio de categoría sexta, yo soy concejal, pero igual las normas de contratación estatal son lo mismo para categoría sexta, categoría quinta, son muy exigentes con todos esos temas. En estos municipios, en el caso de mi municipio, los que siempre ejercen la supervisión son los secretarios de despacho que son funcionarios públicos, que están ahí con el tema, jamás un contratista, porque eso ya se convertiría en violación de una ley de contratación, estaríamos cometiendo una irregularidad, como lo dijo usted anteriormente, y más ahorita con el SECOM, en el SECOP 1, que son tan exigentes, pero más aún con el SECOP 2. Entonces, aquí quizá de pronto que un auxiliar apoye con algún tema, pero jamás permiten acá, y nosotros que hemos estado muy pendientes con el tema que un contratista ejerza la supervisión, sobre todo porque hay temas, pues muchos contratos grandes, como pueda que sean pequeños, pero hablo específicamente de un tema que tenemos en este momento de pavimentación de una vía principal. Entonces sería un absurdo que un mismo contratista ejerciera la supervisión porque se estaría automáticamente invirtiendo y cometiendo un error que ya lo rechaza incluso la misma plataforma. Es que dentro de la plataforma ya aparecen como todos los funcionarios y al llenar unos requisitos o unos papeles que hay que, bueno, estando llenando ya los datos en el SECOP, como que no le permite porque ya está vinculado como un contratista, entonces no lo deja, o sea, no me explico cómo podría un contratista ejercer la supervisión. Quizá lo hacen como apoyo o muchas veces, como dice el compañero, pueda que eso suceda, no existe el personal, y lo que hacen es poner que ejerza la supervisión un contratista, pero en papelería legal no lo aceptan, se está cometiendo como un error. Exactamente, bueno, yo creo que vamos a cerrar aquí en la intervención, ahora más tarde vamos levantando la mano, muchas gracias Maribel, pero pues en concreto y como para cerrar la idea, es que
los contratistas no tienen la calidad de supervisor. Sin embargo, por medio de los contratos de prestación de servicio de apoyo a la gestión, valga la redundancia, se puede apoyar a la supervisión. Y listo, yo creo que esa es la conclusión. En los casos concretos, pues ya se tendrá que entrar a revisar, pero quien lo haga de otra manera, pues está yendo en contravía de la ley. Entonces, la recomendación para todos, siempre que en sus entidades el supervisor tiene que ser de la entidad de planta y no un contratista. Si quieren un apoyo a la gestión, pues es por una topología contractual que se establece en la contratación directa especialmente, y ya. Entonces, vamos a continuar para no quedarnos solo en este tema y pues poder seguir avanzando. De todos modos, si quedan algunas preguntas, pueden dejarlas en el chat para revisarlas posteriormente. Entonces, para el proceso de selección y asignación del supervisor, como lo había comentado, pues no hay como una regla como tal para elegir el supervisor. Sin embargo, pues lo primero es que tiene que ser funcionario. Lo segundo es que al menos tenga la par del contratista para que pueda hacer la debida supervisión del contrato, y pues que tenga una carga, una carga operativa que le permita hacer la debida supervisión. Es decir, que no puedo posteriormente decir como supervisor, no, es que tengo tanta carga laboral que no he podido supervisar debidamente, porque tenemos en cuenta que los supervisores no solo supervisan contratos, sino que tienen además más actividades. Entonces, para la designación, pues se tendrá que verificar esto. Adicionalmente, es muy importante que el supervisor sea asignado a más tardar cuando se adjudique el contrato. O cuando se asignen las contrataciones directas. Ahora bien, en caso de que haya una modificación de supervisor, pues se tendrá que entregar todo el expediente y un informe para el próximo supervisor. Ahora sí, Magdi, es la siguiente. Entonces, las diferencias entre la supervisión y la interventoría. Entonces, claro, tengamos todo clarísimo, la supervisión es ejercida por la entidad estatal y la interventoría es realizada por una persona natural o una persona jurídica únicamente para un contrato en específico, para un objeto contractual en específico. Ahora bien, la supervisión generalmente involucra tanto el seguimiento administrativo, financiero y contable o jurídico, y la interventoría casi siempre es para el seguimiento técnico. Sin embargo, si la entidad cree pertinente otros temas que necesitan soporte por su especialidad, pues la interventoría podrá ser asignadas dichas obligaciones. Como lo había dicho, la supervisión no requiere unos conocimientos especializados, a diferencia de la interventoría, que sí requiere unos conocimientos especializados. Entonces, ahora bien, la supervisión tiene que ser ejercida por un funcionario público, mientras que la interventoría es ejercida por un contratista. Entonces, ¿qué me dice la norma? Especialmente el artículo 83 de la ley 1474, y es que por regla general no es concurrente en un mismo contrato las funciones de supervisión e interventoría. Pese a esto, hay que tener en cuenta que la supervisión es obligatoria para todos los contratos estatales. No hay contrato que no tenga supervisión. La interventoría, al contrario, será solo para algunos casos específicos en los que o la norma me establezca y me obligue a que tengo que tener interventoría, o porque en la planeación, en los estudios previos, yo como entidad identifiqué que necesitaba una interventoría por los conocimientos especializados, ya sean técnicos o los que abarque el objeto que serán necesarios. Y ya será a cargo de la entidad determinar si le da más actividades al interventor de revisión de otras temáticas. Ahora bien, como ya lo había dicho hace un momento, todos los contratos son supervisados obligatoriamente, entre ellos el contrato de interventoría. Entonces,
la norma a mí no me dice cuál es el perfil del supervisor. Sin embargo, el supervisor tiene que contar pues con unas características en cumplimiento sobre todo de todos los principios de la función pública. Entre ellos encontramos la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, seriedad, imparcialidad, publicidad, capacidad de organización, honestidad, trabajo en equipo y proactividad, criterio técnico, capacidad de organización, profesionalismo y ética. Digamos que acá son unas características que en el actuar del funcionario desprendan todos estos principios y que den cumplimiento, pues en efecto, a estos principios de la función pública. Ahora bien, con relación a las funciones de los supervisores, entonces encontramos unas funciones generales que pues obviamente, principalmente, y ya como se había mencionado anteriormente, pues implica un ejercicio, un seguimiento al ejercicio del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista y adicionalmente pues los supervisores se encuentran facultados para solicitar lo que son informes, aclaraciones, explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, solicitar reuniones y cualquier otra información que pueda ser importante para saber cómo se está ejecutando el contrato. Y pues también poder identificar si hay un riesgo de un incumplimiento o si hay un incumplimiento que ya causó unos perjuicios, pues será la asignación al supervisor y será el que tendrá que levantar la mano ante el ordenador del gasto para indicar que hay un posible incumplimiento o que hay alguna conducta punible en la cual se deba realizar alguna actuación adicional. Ahora bien, pues como ya se dijeron las funciones generales, ahora son las funciones específicas del supervisor. Y a manera de regla general y como vista muy abierta, pues contamos con la vigilancia administrativa. Entonces, acá tenemos todo lo que es la revisión del expediente, que esté tanto, que lo que esté físico tenga una buena gestión documental y que si está en SECOP, pues que esté cargado tanto en SECOP 1 como en SECOP 2, que estén cargados todos los documentos necesarios y que deban ser publicados para el conocimiento pues del público. Asimismo, pues tener que coordinar todo lo que tenga que ver tanto en la etapa contractual como postcontractual, como por ejemplo la liquidación, pues adelantar todas las actuaciones pertinentes para que se pueda liquidar en efecto y con eficiencia todos los contratos. Si el controller interno le solicita un informe, pues entregar el informe con debida diligencia, con todos los aspectos necesarios. Asimismo, pues tendrá que verificar que se cumpla como todo lo que se encuentra con materia de seguridad social, salud ocupacional, cuando se tengan que cumplir ciertas normas, pues que esté cumpliendo con todas esas especificaciones. Con relación a la vigilancia técnica, pues es el seguimiento, obviamente técnico, y pues que se cumplan con todas las especificaciones, tanto de las normas como del pliego. Acá pues tendrá que revisar que en caso de que dentro del pliego de condiciones o el contrato o las especificaciones previas existan unas calidades especiales, digamos, del grupo de trabajo que tiene que traer el contratista, como por ejemplo un director de obra, que en caso de que esta persona renuncie o que se vaya o que no cumpla con las características establecidas desde el principio, pues que se llegue una persona que cumpla con las mismas características solicitadas en el pliego de condiciones o en los estudios previos. ¿Qué quiere decir esto? Que luego no me pueden presentar una persona con una calidad baja a la que ya se presentó, porque podría estarse viendo pues que simplemente se presentó esa hoja de vida para para otorgar puntos o para cumplir con requisitos y que simplemente ya en la ejecución ya no voy a contar con esa persona. Entonces es muy importante que se revise y se verifique que las personas que hacen del grupo de trabajo sean las que se presentaron desde un principio y que si estas se van a cambiar, pues cumplan con las mismas calidades y cualidades presentadas desde el principio.
Asimismo, pues todo lo que tenga que ver con todas las normas técnicas establecidas en las normas. La vigilancia financiera y contable, pues el supervisor tiene pues a su cargo el seguimiento de todas las actuaciones del contratista en términos presupuestales, financieros y contables. Entonces acá lo que se tiene que tener en cuenta es si hay anticipos, si hay pago anticipado, cuándo se tiene que aprobar, cómo se tiene que aprobar. Para los pagos, pues que efectivamente cumpla con todos los requisitos que establece el contrato, es decir, que si el contrato me pide que tengo que para el pago presentar un informe con soportes y el pago a seguridad social y factura en caso de ser necesario y otros requisitos pues se tendrán que aportar y que sin eso no se podrá proceder con el pago. Y por último, pues la vigilancia jurídica hace referencia al seguimiento jurídico del contrato y pues que se cumpla con todas las formalidades y con todo lo consignado tanto en el contrato como en las normas. Ahora sí, pues entramos ya de lleno a la sentencia de unificación de la jurisprudencia emitido por el Consejo de Estado el 9 de septiembre del 2021. Ay, no sé qué me abrazo ahí. Tatiana Méndez, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Muchas gracias. Bueno, entonces, importante como para tener en cuenta cuáles son los hechos que rodearon esta sentencia. Entonces, era una abogada contratista de la Personería de Medellín. Ella trabajó durante un periodo desde el 29 de diciembre del 2005 hasta el 2 de enero del 2012. Entonces, características generales de todas las situaciones que abarcaron esta situación. Ella brindaba una asesoría pues en atención al público. Ella celebró contratos sucesivos, es decir, durante todos estos años, lo más seguro es que era del 2006 al 2007 iba un contrato y así sucesivamente, con las mismas funciones y obligaciones. Pues también indicó que ella cumplía unos horarios que eran fijados por la personería y con unos turnos establecidos que debían ser con una disponibilidad de 24 horas al día. Asimismo, dependiendo de la necesidad, pues tenía que asistir sábados, domingos y festivos, teniendo en cuenta pues que esto era en atención al público. De acuerdo con lo indicado pues por la demandante, es que sus actividades profesionales eran de carácter permanente y que eran propias de la Personería de Medellín y no eran unas actividades transitorias. Adicionalmente, ella menciona y expone dentro de los hechos que ella fue supervisada, dirigida, controlada y vigilada por un personero delegado, el cual le daba unas órdenes, le impartía unas órdenes. Adicionalmente, era el que le autorizaba permisos en caso de ser solicitados. ¿Qué pasó previo a la interposición de la demanda? Pues ella solicitó en 2 ocasiones, tanto a la Personería como al Instituto Tecnológico Metropolitano, que se le reconociera la relación laboral y que se le pagaran en efecto las prestaciones sociales derivadas del contrato. Y pues obviamente estas 2 entidades rechazaron esa solicitud y por ende pues ella procedió con la interposición de esta demanda. Ahora bien, sí, siguiente, Magdis, por favor. Dentro ya entrando en las consideraciones de la demanda, de la sentencia, perdón, el Consejo de Estado inició con las características del contrato de prestación de servicios. Entre ellas, es muy importante resaltar que dice que el contrato de prestación de servicios simplemente son unos colaboradores episódicos, ocasionales de la administración y que simplemente ellos vienen a brindar apoyo o acompañamiento transitorio. Es decir, que esto no tiene un carácter permanente, sino que simplemente es para algunos casos específicos en los cuales la entidad necesita
esa persona. Asimismo, indicó que estos contratos de prestación de servicios solo son por un término estrictamente indispensable y para unas actividades relacionadas únicamente con la administración o con el funcionamiento de la entidad. Asimismo, indicó que esta vinculación por medio de los contratos de prestación de servicios, y pues como lo dice también la norma, es que pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas. Sin embargo, pues que todo tiene que estar debidamente justificado pues en los estudios previos y que pues se justifique porque no existe, porque con el personal de planta no se puede satisfacer dichas actividades o que se requieren unos conocimientos previos. Por último, pues también indicó que este contratista tiene un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor encomendada y que por ende pues no puede haber una subordinación o una dependencia con la entidad. Ahora bien, pues acá también hace un llamado de atención la entidad y dice que lo que puede existir entre el contratista y la entidad es una coordinación de actividades, lo que ello indica y implica que el contratista se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, sin que esto implique una subordinación per se de los contratos. Y pues que obviamente va a tener que recibir unas instrucciones y pues reportar unos informes de sus resultados. Estoy viendo un mensaje, casi no se escucha. ¿Para todos es igual o todos me escuchan bien? Me escuchamos escuchando bien. Ah, perfecto. Entonces sería, perfecto. Sería una situación de una persona únicamente, de Gaby. Ok. No, se oye con mucha intermitencia. Intermitencia. Pero de pronto son directamente las personas, de pronto Sí, el de pronto internet. sea la conexión a internet. Sí, las conexiones a internet de las personas, porque yo te escucho perfecto. Muchísimas gracias. Exacto, yo también estoy escuchando perfectamente. Listo, muchas gracias. Entonces a las personas que tengan intermitencia o que no se escuche bien, verificar el internet, si se pueden conectar desde otros, no sé, desde Wi-Fi o desde sus redes del celular, de pronto verificar. Bueno, esto ya lo acabo de decir. Acá importante para que lo recuerden, son como expresiones claves, tienen que ser episódicos, ocasionales, términos estrictamente indispensables. Siguiente. Siempre, bueno, eso sí es una recomendación como siempre, pero eso ya es como en la etapa de planeación y es que se debe justificar en los estudios previos de debida manera, pues, la contratación por medio de cualquier modalidad de selección. Siguiente, Magdis. Ahora entramos como en la segunda etapa de la sentencia de lo que entró a revisar el Consejo de Estado. Siguiente, Magda. Me quedé. Entonces, los parámetros para identificar si subyace o no una relación laboral. Entonces, el Consejo de Estado revisa 4 puntos específicamente: los estudios previos, la subordinación continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración. Entonces, con relación a los estudios previos, creo que puede seguir a la siguiente, Magda, creo que eso está desarrollado. Sí, para que no me pase lo mismo de lo anterior que voy hablando y hay diapositivas. Es importante que al revisar los estudios previos, el objeto se denote que no existe una relación laboral, es decir, que las actividades y obligaciones que consten dentro del estudio previo sea para actividades que son ocasionales y que simplemente van a cubrir un proyecto o una situación y no para para encubrir o para cumplir con la misionalidad como tal de la entidad, sino que es para la funcionalidad y para pues, la administración de la entidad como tal.
que en caso de que se llegue a revisar los estudios previos, pues que no haya el desconocimiento o que después no se pueda desvelar por parte de el Consejo de Estado en caso de una demanda, pues que en efecto había una relación laboral por medio de los estudios previos. Es por esto que pues en la etapa de planeación tendrá que ser muy importante la debida diligencia y especificar cuáles son las obligaciones específicas y que en estas no se encuadren dentro de las obligaciones o funcionalidades de funcionarios de planta. Ahora sí, siguiente, Magdis. Ahora bien, con relación a la subordinación continuada, ¿Qué más? Hola, Mari. Nicolás, ¿podrías por favor apagar el micrófono? Ayudando con... Muchas gracias. Entonces, para esto el Consejo de Estado indicó que hay unos indicios. Entonces, lo primero, horarios de las labores. Con relación a esto, pues es menester indicar que no per se, porque exista un horario o que se le exija un horario, ya hay una subordinación. Hay casos en los que el contrato se tiene que prestar en unos horarios porque especialmente son de atención al público. Entonces, por ejemplo, si yo soy contratista que tengo que atender una ventanilla de atención al público, no puedo decir, no, es que yo como soy contratista no debo cumplir horario. Eso es falso, porque su objeto contractual le indica que obligatoriamente tiene que atender al público y que para eso es que se está contratando. Entonces, por ende, si la apertura es a partir de las 8 de la mañana, pues el contratista tendrá que estar desde las 8 de la mañana hasta las 12, 12 y media y nuevamente desde las 2, 2 y media hasta las 5 y media o 6 o 4, dependiendo de cómo sea el horario de la entidad. Y que en ese tiempo va a tener que estar prestando sus funciones y cumpliendo con su objeto contractual. Pero debe decir en el objeto y también, digamos, dentro de las obligaciones específicas. ¿Qué pasa? Dentro del contrato uno identifica un objeto general y unas obligaciones específicas. En las obligaciones específicas se establece cuáles van a ser las actividades a desarrollar. Entonces, por ejemplo, mi actividad dice, abogada que presta atención al público frente a X tema. Entonces, frente a acompañamiento a acciones de tutela, por ejemplo. Ese es como el ejemplo grande. Entonces, yo ya sé que tengo unas actividades que desarrollar de atención al público frente a unos temas determinados. Ahora bien, si yo puedo dentro de mis obligaciones entender que tengo que prestar unas actividades de atención al público que corresponden a un horario, pues el Consejo de Estado dice que eso está permitido porque va relacionado al objeto del contrato. Diferente fuera que no tuviera que tener una atención al público y que se le estuviera exigiendo un cumplimiento de unos horarios. Ahí ya podría, porque digamos que no sería la única, por un criterio, pues ya se lo van a hacer valer como una que subyace una relación laboral, sino que digamos que son varios criterios que se van uniendo y entrelazando para poder identificar si hay o no una relación laboral. Entonces acá es muy importante. Los horarios laborales toca revisar el caso en concreto para poder decir si aplica o no aplica. Ahora bien, la dirección y control efectivo de sus actividades a ejecutar, pues acá lo que dice el Consejo de Estado, pues usted presénteme cualquier medio probatorio que me exponga que existe una actividad de control, de vigilancia, de imposición, de seguimiento por parte de la entidad que en cualquier sana crítica se aleje del ejercicio normal de coordinación con el contratista. Y pues que esto también sea un indicio para identificar la subordinación. Entonces, el siguiente, que las actividades o tareas, Jamie creo que está levantando la mano, pero por favor te pediría que escribas por el chat para poder seguir hablando. Es que me está saliendo varias veces como la alerta. Por favor, podrías escribir por el chat. Mientras sigo con la siguiente, que las actividades o tareas a desarrollar correspondan con las que tienen
asignada a los servidores de planta siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. Entonces, si se llega a identificar que las actividades per se a las que se están tratando pues de identificar son de planta, pues automáticamente esto será como un indicio de la relación laboral, lo cual ya pues tendrá que ser demostrado por parte del contratista dentro del proceso. Entonces, al ser una persona natural, pues la labor tiene que ser presentada en efecto por esta persona, y si es por la persona jurídica, pues que sea en efecto por las partes de esta persona jurídica las que presten el servicio, pero que sean directamente ellas. Y por último, el Consejo de Estado habla de la remuneración. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esta remuneración por el trabajo sea pactado con el nombre de honorarios. Entonces, es muy importante que dentro de los contratos de prestación de servicios se establezca que la remuneración de las actividades prestadas por los contratistas sean denominadas honorarios. Y pues que así pues se podrá acreditar los montos prestados efectivamente y que no está denominado de otra manera, lo cual podría llegar a crear una confusión para los contratistas de si tienen una relación laboral o si es un contratista, aunque generalmente pues las entidades lo denominan como honorarios. Listo, y entonces hasta acá, pues de acuerdo con lo que María Lucía nos explicaba, llegó un punto muy importante y digamos que fue la controversia que trajo esta sentencia. Y entonces las entidades lo que hicieron fue preguntarle al Consejo de Estado porque no les estaba quedando claro, digamos que varios puntos sobre lo que pues el Consejo de Estado estaba explicando. Entonces, para retomar un poco todo lo que María Lucía explicó hasta acá, que iniciamos con la supervisión y pues obviamente identificamos cada uno de los elementos del ejercicio de las funciones de la supervisión y luego pasamos al contrato de prestación de servicios, se comienzan a entrelazar esas ideas porque como lo explicaba muy bien María Lucía, pues obviamente el supervisor va a ser la persona de la entidad que va a tener, digamos que ese control directo frente a las actuaciones que hace o no hace determinado contratista de prestación de servicios. Entonces también dependiendo de lo que haga ese supervisor o la persona que haga las veces de jefe directo o de jefe o de persona que controle la actividad del contratista, es que se van a poder identificar o no en un potencial, digamos que proceso judicial de declaración de contrato realidad, si existe un contrato realidad. Y entonces, ¿qué pasó acá? Lo que sucedió fue que la Procuraduría hizo esta solicitud de aclaración de sentencia y le preguntó entonces a la entidad si ellos, digamos que cada entidad tendría que modificar o rehacer los estudios previos de los contratos de prestación de servicios para poder prevenir la posible existencia de un contrato de realidad. Entonces, ¿qué le dijo la Procuraduría al Consejo de Estado? Le dijo, entendiendo y analizando lo que usted dijo en esa sentencia, se puede generar una confusión sobre las reglas de interpretación de la sentencia o los efectos de esta sentencia frente a los potenciales contratos de prestación de servicios, lo que a su vez podría conducir a la no celebración o no renovación de cientos o de miles de contratos estatales a nivel nacional, como cuando participó Oscar ahorita al inicio de su intervención, que él decía, probablemente en el lugar, en la entidad territorial en donde él trabaje, la mayoría de personas que prestan servicios a las entidades son a través de contratos de prestación de servicios, no son servidores públicos ni son servidores de planta. Entonces, ¿qué sucede ahí? Todo esto sucedió en el año 2021 y las entidades entonces digamos que ahí se asustaron porque dijeron lo que está entonces haciendo el Consejo de Estado es decirnos que detengamos la suscripción de contratos de prestación de servicios. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo el Consejo de Estado? Y ahí, muy importante esto para la práctica, para todos ustedes. La realización de los estudios previos, como ahorita lo indicaba María Lucía, se encuentra en la etapa de planeación. Es decir, todas las etapas pues, digamos, del proceso de contratación van cerrándose. Entonces ustedes inician con la etapa de planeación, donde elaboran los estudios previos, el análisis del sector, obviamente a eso lo antes del plan anual de adquisiciones, y durante todas esas etapas se van cerrando apenas ustedes vayan culminando con las actividades que tienen que realizar en ellas.
Entonces, si ustedes hacen un análisis del sector o unos estudios previos y luego ya proceden con la suscripción del contrato, nunca en la vida se les vaya a ocurrir devolverse a la etapa de planeación y decir, ah, no, yo lo que voy a hacer es modificar los estudios previos y entonces como yo ya ahorita me di cuenta que probablemente necesitaba el contratista no durante 6 meses, sino durante 8, me devuelva los estudios previos y lo cambie. Eso constituye un fraude a la ley. Y si ustedes son servidores públicos, ustedes saben que eso les puede acarrear responsabilidad disciplinaria grave. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que le dio el Consejo de Estado? Les dijo, en primer lugar, recuerden que los estudios previos corresponden a un momento anterior a la celebración del contrato. Y como tal, como una fase precontractual, cualquier modificación que se vaya a introducir a esa fase después de que ya se haya cerrado puede constituir un fraude a la ley. Y también lo que dijo el Consejo de Estado fue, en ningún momento la celebración de contratos de prestación de servicios ha sido proscrita o sea, prohibida por el ordenamiento jurídico. Vuelve a reiterar el Consejo de Estado y les dice, ustedes en el artículo 32, numeral 3 de la ley 80, encuentran, o sea, es tan importante que lo encuentran consagrado en la ley 80. Entonces, digamos que, por supuesto que lo que quiso hacer el Consejo de Estado con esta sentencia no fue en ningún momento desincentivar, digamos que la celebración de este tipo de contratos, ni mucho menos prohibirlo. Entonces, lo que dice el Consejo de Estado y lo que aclaró pues con esta aclaración de la sentencia fue, digamos que el contrato de prestación de servicios es un instrumento fundamental para la realización de las actividades que tienen que realizar las entidades estatales en su actividad normal, ¿sí? Eso es muy importante. Pero como se los explicó María Lucía al inicio, cuando habló de las características del contrato de prestación de servicios, el contrato de prestación de servicios se puede dividir en 3, como ustedes ya saben. Apoyo a la gestión, servicios profesionales y trabajos artísticos que solamente pueden encargarse a determinadas personas naturales. Y otra característica indispensable de los contratos de prestación de servicios es que deben, mejor dicho, celebrarse para el funcionamiento y la administración de la entidad. Esas dos palabras son muy importantes porque hacen parte como de la esencia de este tipo de contratos. Y por eso es que el punto de la temporalidad, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, es tan interesante y tan importante. ¿Y qué fue lo que dijo el Consejo de Estado? Lo que dijo es, lo que quiero hacer como Consejo de Estado es neutralizar una práctica que está extendida al interior de muchas entidades, y no es todas, de utilizar indebidamente el contrato de prestación de servicios para afectar los derechos salariales y prestacionales de quienes, más allá de ser contratistas, que como decía María Lucía, entonces son autónomos, son independientes, son verdaderos servidores del Estado. Y por tanto deberían ser tratados como tal y pues obviamente eso incluye todas las garantías prestacionales y laborales que se desprenden de ser servidores del Estado. ¿Listo? Entonces, acá aparece el Consejo de Estado en esta sentencia y nos dice, hay que poner unos límites a esa indebida celebración de contratos de prestación de servicios. Entonces, lo que sí está prohibido en el ordenamiento jurídico es simular la celebración de un contrato de prestación de servicios para evadir el pago de prestaciones sociales y de otras garantías que se puedan derivar de una relación laboral. Y eso, digamos que está prohibido no solamente porque contraría la Constitución y la ley, sino porque, por supuesto, que va a traer como consecuencia la precarización de las condiciones socioeconómicas que tiene cualquier trabajador que si está vinculado a una relación laboral, pues debería tener. ¿Listo? Entonces acá, antes de iniciar hasta este punto, si quieren miremos las preguntas para ir aclarando lo que tienen. Y acá Verónica preguntabas, Verónica, ¿debe decir específicamente el objeto del contrato o de las funciones? ¿Ahí te referías al objeto del contrato o a los estudios previos del contrato de prestación de servicios? Eso fue en los estudios previos, Magdis, cuando yo estaba hablando. Listo, perfecto. Entonces, este punto es muy importante porque digamos que acá, como lo mencionaba María Lucía, los estudios previos también van a ser parte o digamos que van a poder ser utilizados como indicios para que en algún momento, si una autoridad administrativa o judicial llega a conocer de un caso de un contratista que está alegando un contrato realidad, van a ser o un arma de doble filo para la entidad, o sea, le van a servir a la entidad o la van a afectar. Porque si desde los estudios previos yo dejo claro cuál es el objeto, cuáles son las obligaciones y para qué necesito yo a ese contratista, después cuando el contratista quiera alegar la existencia de un contrato realidad,
pues yo voy a tener como respaldo en los estudios previos que ese fue el objeto contractual para el cual yo inicié ese proceso. ¿Listo? Asimismo, también ella decía lo de las horas de trabajo. Creo que también está. Eso ¿Señor? también es clave, Sí. porque también está dentro de los estudios previos. Todo eso ustedes tienen que dejarlo claro desde los estudios previos. Como ahorita María Lucía les daba el ejemplo de la persona que está atendiendo al público. Si ustedes están contratados para atender al público, pues por supuesto que no le va a servir a la entidad que ustedes aparezcan en la entidad a las 7 de la noche, porque si ustedes van a trabajar con la entidad en ese marco que ahorita María Lucía también explicó de la coordinación, pues la entidad va a poder exigirle o digamos que coordinar con usted como contratista el cumplimiento de determinados horarios. Y entonces acá el Consejo de Estado analiza un punto que digamos que fue el central también de esta sentencia y que también pues digamos que causó cierto revuelo, y es el sentido y el alcance de la expresión término estrictamente indispensable. Entonces ustedes ven en el artículo 32, numeral 3 de la ley 80, que me dice que tienen que ser celebrados por un término estrictamente indispensable. Pero realmente, ¿qué significa estrictamente indispensable? Entonces digamos que acá el Consejo de Estado hace un análisis diferente, como desde diferentes enfoques para poder concluir qué es un término estrictamente indispensable. Entonces habla y explica un punto esencial y es la temporalidad como elemento del contrato estatal de prestación de servicios. Entonces acá no nos vamos a centrar en la teoría de los contratos desde el inicio, pero ustedes saben que hay unos elementos de los contratos de la esencia, de la naturaleza y otros que son accidentales. En este caso, en el contrato de prestación de servicios, la temporalidad es un elemento esencial. Es decir, sin ese elemento temporal, este contrato de prestación de servicios deja de ser de prestación de servicios y se transforma en otra cosa, pero no es ese contrato. ¿Listo? Entonces, eso significa que si yo voy a celebrar este tipo de contratos, no puedo suplir de manera definitiva funciones permanentes o misionales de la entidad, porque su ejercicio solamente corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias en los términos de la Ley 80 y de la Ley 1150. Y ahí, por ejemplo, Oscar, regresando a tu intervención inicial, hay que ser muy cuidadoso, porque si ese contratista que está ejerciendo funciones de supervisión en algún momento quisiera decir, oiga, de pronto yo no estoy como contratista, sino que estoy vinculado con un contrato realidad, tiene material. No digo que vaya a ganar, pero o sea, digamos que en el marco de la prevención de daño antijurídico de ustedes como entidad deberían prender una alerta roja en ese tipo de situaciones, porque ahí hay una posible bomba de tiempo que después puede estallar y les puede aparecer con este tipo de situaciones. Y ahorita ya van a ver qué fue lo que pasó con esta señora y lo complicado, digamos, lo beneficioso que fue para ella, por supuesto, que declararan la existencia de contrato realidad, pero lo complicado que tuvo la entidad, pues digamos, con este proceso. Y luego entonces acá el Consejo de Estado también habla de la interpretación gramatical. Entonces dice, pues realmente si yo interpreto gramaticalmente qué significa un término estrictamente indispensable, pues se entiende que es un término que está ajustado a una necesidad que yo tengo que satisfacer, ¿sí? Pero pues que obviamente es temporal, no es definitivo. Luego hay una interpretación teleológica que habla de los fines, de cuál es el fin que yo tengo que perseguir con esta expresión, y es, yo estoy buscando con un término estrictamente indispensable en un contrato de prestación de servicios, pues la satisfacción de una necesidad que se entiende culminada, por decirlo así, una vez el contrato se termine. Y entonces, ¿qué me dice el Consejo de Estado? Para que usted no se enrede y no se ponga a interpretar y a consultar con 700 abogados que le pueden interpretar de 700 formas diferentes, que es un término estrictamente indispensable, el Consejo de Estado lo unifica y le dice, un término estrictamente indispensable es aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del contrato, que esto es súper importante porque aparece en la minuta del contrato, pero es producto de los estudios previos. Desde los estudios previos ustedes ya tuvieron que identificar por qué va a aparecer ese término en la minuta del contrato. Que de acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos, como les decía, representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a cabalidad con el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan. Y muy importante acá, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que se puedan acordar para su cumplimiento. No significa
que si desde los estudios previos se dijeron que eran 6 meses, esos 6 meses sean inamovibles. Si usted se da cuenta que necesita prorrogarlo por 3, por 4, por 5 meses más para cumplir con las funciones, puede hacerlo. ¿Listo? Siempre que lo justifique adecuadamente. Y entonces acá viene un punto súper importante que también yo creo que si ustedes fueron funcionarios públicos en ese momento, se dieron cuenta. Y entonces fue el término de los famosos 30 días. ¿Listo? Entonces acá apareció el Consejo de Estado y me habló de dos conceptos muy importantes. Entonces, esto es, digamos, de precisión conceptual para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando ustedes les hablan de solución de continuidad o con solución de continuidad, les están hablando de que hay una interrupción, de que se está celebrando o digamos que existe un vínculo que se prolonga en el tiempo, pero que se interrumpe. ¿Sí? Y cuando les hablan de no solución o sin solución de continuidad, les hablan de que hay un solo vínculo que se prorrogó a lo largo del tiempo y es uno solo. ¿Listo? Entonces, digamos que bueno, estos son en los términos del Consejo de Estado, pero resumido fue lo que les dije. Entonces, cuando no hay solución de continuidad o no interrupción, significa que hay un solo vínculo contractual y la relación permanece ininterrumpidamente causándose. Esto es muy importante porque ahora lo van a entender cuando hablemos de los 30 días. Entonces, ahora sí, ¿cuándo aparecieron estos 30 días como límite temporal? Algunos sí trabajó como funcionario público en el año 2021 cuando salió esta sentencia. ¿Lo interpretó de alguna forma? ¿O se asustaron o algo les pasó? ¿O cuando salió esta sentencia ustedes siguieron como si nada con sus contratos? Qué pena, profe. Repite nuevamente la pregunta. Gracias. Cuando esta sentencia salió en septiembre del 2021, hubo diferentes interpretaciones. Entonces mi pregunta es, si ustedes eran funcionarios públicos o contratistas en ese momento en alguna entidad, ¿tuvieron algún problema con esto o todo siguió normal y no hubo ningún enredo ni ningún problema con esta sentencia? Entonces, bueno, de forma general les cuento que en general, en la mayoría de las entidades, hubo bastante confusión porque cuando aparecieron estos 30 días hábiles que explicó el Consejo de Estado, salieron muchas personas a interpretar la sentencia de formas diferentes. Y entonces lo que la gente interpretó erradamente, y que ustedes hoy ya van a salir con esta noción perfecta y no van a tener confusión, es que la gente dijo, el Consejo de Estado dijo que teníamos que parar los contratos de prestación de servicios al menos durante 30 días hábiles durante una vigencia fiscal para que no se configurara un contrato realidad. Y entonces, pues obviamente eso causó un montón de problemas en las entidades porque las entidades no sabían qué hacer. Y si ya tenían un contrato que llevaba 11 meses y que estaba, digamos, para un año, decían, no, yo tengo que parar durante 30 días el contrato. Nancy, ¿levantaste la mano? Entonces, las entidades lo que hicieron, si quieres, Nancy, escríbenos por el chat. Jenny, ¿levantaste la mano? Sí, sí, señora. Cuéntame. Bueno, por lo menos en la entidad, recién salió la sentencia, que eso fue, pero ya finalizando el año. Entonces, pues obviamente no se iban a suspender los contratos que estaban en ejecución, pero lo que sí se empezó fue a analizar qué implicaba el término de los 30 días con respecto a la entrada, al comienzo o al inicio de la ejecución de los contratos que se iban a celebrar en la siguiente vigencia con las mismas personas que estaban actualmente en ejecución de ciertos contratos. Entonces, no se iba a suspender porque obviamente la prestación del servicio tiene que primar, si son secretarías de educación, de salud, pues eso tiene que seguir funcionando. Pero pues sí se empezó a analizar la implicación de los dichosos 30 días hábiles y si efectivamente eso implicaba que la entidad se iba a quedar 2 meses sin contratistas que desempeñaban actividades pues relevantes en la administración. Perfecto, muchísimas gracias. Y así como en tu entidad dieron esa interpretación,
obviamente mucho más acertada y orientada hacia los fines de la contratación estatal. Hubo otras que probablemente podían tener contratistas a los que les venían renovando los contratos durante 14 y 15 años o 20 años, porque hay personas en el sector público que pueden durar esa cantidad de tiempo vinculadas como contratistas, y ahí digamos que llegó el problema porque pasó lo que tú dices, ¿qué vamos a hacer con esos 30 días hábiles? Y entonces ahí es cuando entonces apareció el Consejo de Estado y dijo, eso fue la aclaración que ya la dio en noviembre, porque en septiembre pasó todo el revuelo y hasta, creo que fue el 21 de noviembre o el 9 de noviembre, salió ya la aclaración. Y entonces, ¿qué dijo el Consejo de Estado respecto a estos 30 días? Que ya lo voy a explicar acá más adelante. Y es, estos 30 días son un periodo suficiente para determinar, acuérdense cuando yo les expliqué esta línea del tiempo de la vinculación, ¿sí? Como en el caso que estamos estudiando, esta señora que trabajaba en la personería de Medellín, trabajó creo que como desde el 2000, ¿me corriges, Malu? Desde el 2005 como hasta el 2012, digamos. Pero resulta que la señora durante todo este tiempo tuvo diferentes contratos, ¿sí? Ella obviamente no le celebraron un contrato de prestación de servicios para todo este tiempo, sino que ella tuvo aquí un contrato, aquí tuvo otro y aquí tuvo otro, ¿sí? Pero ¿qué me dice el Consejo de Estado? Seguramente entre el contrato 3 y 4 no fue que se terminara el primero y el 30 ella ya estuviera iniciando el otro contrato. Seguramente hubo algunos días entre este contrato y este contrato. Entonces el Consejo de Estado me dijo, si usted como operador administrativo o judicial se da cuenta que aproximadamente, y no es una camisa de fuerza, es un rango que le doy a usted para que tenga de referencia, hay 30 días hábiles entre contrato y contrato, lo que le dice el Consejo de Estado a ustedes, no piense que aquí hay un contrato 3 y 4, sino que este sigue siendo el mismo contrato, sigue siendo uno mismo, y lo mismo entre el 2 y el 3. Y eso le va a permitir a usted identificar que todo este contrato no fueron los 10 contratos que la señora suscribió, sino realmente un solo contrato. Y entonces, ¿por qué yo tengo en cuenta estos 30 días? Me dice, son 30 días como límite temporal para que opere la solución de continuidad o la interrupción. Primero, no es una camisa de fuerza. ¿Qué significa eso? Que si usted como operador judicial, administrativo o como usted contratista se da cuenta que entre contrato y contrato no son 30 días hábiles, sino que fueron 25, 27, 15, 40, va a poder también tener posibilidad de, digamos que, enmarcarse en esta situación una vez se cumplan los requisitos para que haya un contrato realidad. De lo contrario, no. Les repito acá lo que dice el Consejo de Estado. Es un marco de referencia, no es obligatorio. No me impide tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, como les decía. Incluso pueden ser 50 días y podría seguir considerándose un mismo contrato. Y obviamente en cada caso concreto tiene que sopesarse los elementos de juicio para poder identificar si sí hay un contrato de realidad y si sí fue un solo vínculo o si fueron varios. Y porque es importante, que esto es lo más interesante, se tiene en cuenta para efectos de la prescripción de los derechos laborales. ¿Listo? Para eso, esos términos son importantes. Y entonces ahí llega la Procuraduría y nuevamente hace la pregunta, le dice, ¿habría que esperar un periodo de 30 días hábiles entre cada anualidad para celebrar con la misma persona la prestación de servicios a fin de que no se configure un contrato de realidad? Y si la respuesta es afirmativa, querría yo decir que un contrato de prestación de servicios se entendería como laboral por el principio de realidad sobre las formas a partir de su renovación sin solución de continuidad de los 30 días que enuncia la sentencia. Y llega el Consejo de Estado y vuelve y aclara, y yo les recuerdo a ustedes para que vayan como contextualizándose en dónde estamos. Entonces, ¿en qué contexto se emitió esta sentencia? Que fue lo que María Lucía les explicó al inicio. Se emitió en el contexto de relaciones laborales encubiertas con ocasión de la indebida celebración de contratos de prestación de servicios. Ahí aparecieron, digamos que los hechos de esta sentencia. Era una contratista que realmente no era una contratista, sino que estaba vinculada realmente como si fuera bajo una relación laboral con la entidad. ¿Listo? Gloria Elvira, cuéntame. James, no sé si tú la escuchas, o Malú.
Ya, no listo, sí, escucho. tenía toda la Ahora sí. razón, profe. Sí, gracias. Cuando su merced habla, profe, de que no puede hablarse de una relación laboral encubierta, pero hay un término jurídico, no lo manejo muy bien, que es el vicio oculto. Ahí no se podría tratar como esa figura jurídica. No, señora, los vicios ocultos o los vicios redhibitorios se manejan más en el marco del derecho privado. Y acá en este punto lo que nosotros hablamos no es que sea un vicio oculto, digamos que la figura jurídica no sería esa precisamente, pero si lo hablamos en términos un poco más cristianos, normales, sí podría ser como un contrato que aparenta ser otra cosa, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede con eso? Como tú dices, aparece una figura que se supone que es un contrato de prestación de servicios, pero detrás de esa figura hay otra realmente, que es un contrato realidad, que ya ahorita lo voy a volver a resumir. Y el contrato realidad que me dice, no es eso que aparenta ser como un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral, realmente. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo les digo en qué contexto estamos, para poder leer esos 30 días que me habla el Consejo de Estado con la lupa del contexto en el que estamos. Entonces, el Consejo de Estado me dice, como en el contexto en el que estamos hablando de relaciones laborales encubiertas, los 30 días aparecen cuando usted ya se haya dado cuenta que están dados los presupuestos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y cuáles son esos elementos? Que María Lucía los explicó: prestación laboral del servicio, subordinación y remuneración. Generalmente, por el que digamos que se puede iniciar más fácil es por la subordinación. Entonces, prestación laboral del personal del servicio, pues realmente es una persona natural, entonces no habría, digamos que, mayor misterio. Y respecto a la remuneración, pues digamos que ahí ya viene un poquito el debate de si se pactaron como honorarios, si se pactaron como salarios, pero realmente lo que nos da el punto específico acá es la subordinación, ¿sí? Ese es el que primero se va a atacar. Entonces, ustedes como entidad, cuando estén pensando, listo, prevención de daño antijurídico en mi entidad, ¿qué tengo que hacer para evitar más procesos judiciales? Digamos, identificar entonces que un riesgo puede ser en los contratos de prestación de servicios y en los elementos que se pueden dar bajo un contrato de realidad. Entonces ahí es donde tienen que ustedes decir, bueno, listo, ¿cómo voy a capacitar a mis supervisores para que se comporten de tal forma que cuando el contratista en 5 años quiera demandar, no pueda hacerlo, o pueda hacerlo, pero no tenga los elementos suficientes para poder, digamos que probar que existió una subordinación? Y el contratista, que va a hacer al contrario, pues va a lograr intentar buscar durante todo su vínculo contractual que sí hubo una subordinación. ¿Listo? Entonces, una vez ya aparezcan probados esos elementos y ya entonces aparezca acá un contrato realidad, este contrato realidad, ya entonces no vamos a estar hablando del contrato de prestación de servicios, sino un contrato de realidad que le puedo yo aplicar esos 30 días hábiles por la misma línea del tiempo que yo les expliqué al inicio. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta que esos 30 días hábiles se dan en ese contexto, ya ustedes van a decir, si yo tengo un contrato de prestación de servicios bien celebrado, lo tengo, digamos que lo celebré por 11 meses, y lo celebré por 11 meses y cumplo con todo. Yo no, digamos que no hay ningún elemento que me permita concluir que hay subordinación, el contratista tiene independencia, digamos que todo funciona bien. Si al siguiente año yo como entidad continúo con la necesidad y necesito renovarle el contrato porque sí o tiene que realizar el contratista alguna actividad que represente, digamos que un ámbito temporal mayor de una vigencia fiscal, yo como entidad no me tengo que asustar. Porque si ya tengo, digamos que estoy seguro que no se me dan estos requisitos acá del artículo 23, no tendría por qué ponerme a pensar si lo puedo renovar o no en 30 días hábiles. Porque si no se dan esos presupuestos, no habría ningún problema en principio. ¿Listo? Entonces acá. Perdona, ¿vuelves a repetir la última partecita de los 30 días que no alcancé a captar bien la información? Gracias. Te la repito, claro. Entonces, si yo como entidad estoy segura y digamos que estoy actuando conforme a los postulados que me dice la ley de cómo tiene que desarrollarse un contrato de prestación de servicios, no tengo que preocuparme si voy a renovar un contrato de prestación de servicios en un término, digamos, inferior a esos 30 días hábiles. Porque si yo estoy realizándolo
todo conforme con los elementos que me permiten a mí celebrar ese contrato, porque como lo dijo el Consejo de Estado, es que el contrato de prestación de servicios no está prohibido. Entonces, si yo vuelvo y renuevo el otro contrato en 10 días, pues obviamente no estoy dentro de estos 30 días hábiles que me dice el Consejo de Estado y no pasa absolutamente nada, porque esos 30 días hábiles aparecen solamente cuando el contrato en realidad ya existe, o sea, mejor dicho, ya se dan los presupuestos para su existencia. ¿Listo? Perfecto, profe, gracias. Bueno, entonces acá, para resumirles acá un poquito, que esto es en palabras del Consejo de Estado, y es, digamos que un contrato de prestación de servicios puede dar lugar a una relación laboral cuando el contratista, este es un punto importante, cuando el contratista no obre realmente conforme con la autonomía e independencia que son propias de este tipo de vinculación, sino bajo la subordinación y dependencia de la entidad contratante. Pero esto viene con un asterisco que fue lo que nos explicó María Lucía. Esto no significa que la entidad no pueda, en el marco de las funciones y de las obligaciones que tiene el contratista, pedirle que cumpla un horario. Ahí, tip para los que son funcionarios públicos o supervisores de contrato. No utilicen expresiones como que es obligatorio, que tiene que cumplir un horario de tal a tal, sino en el marco de la coordinación de las actividades de este contrato de prestación de servicios, se requiere que usted como contratista haga esto y esto. Porque entonces eso significa que entonces, si esto se interpretara así literal, si digamos, nosotras que asesoramos entidades, muchas veces las entidades a uno cuando le piden asesorías y conceptos, le dicen yo necesito ese concepto para antes del 20 de octubre. No significa que porque la entidad me esté diciendo que lo necesita para antes del 20 de octubre, entonces yo esté bajo la subordinación de la entidad, sino que en el marco de las obligaciones que yo contraje en el contrato, pues debo coordinar con las funciones que tiene la entidad. ¿Listo? Y acá importante lo de los 30 días. Cuando una entidad celebra de manera continuada, sucesiva, contratos de prestación de servicios con la misma persona natural bajo las mismas condiciones de subordinación o dependencia, y la celebración de estos contratos se da dentro del término de 30 días hábiles, se entiende que es una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente. ¿Listo? Entonces, ese es como el punto general que quería darles de los 30 días, que es lo más importante. Y otro punto que acá existió, que también digamos que generó un poquito de controversia y preguntas, fue ¿qué pasa entonces con los mayores aportes a la seguridad social que hizo el contratista, que demostró la existencia de una relación laboral? Porque como ustedes saben, mientras que uno está como contratista, realiza los aportes en su totalidad. Pero si está bajo una relación laboral, pues por supuesto que el porcentaje de aportes va a variar entre siendo contratista o no siendo contratista. Y entonces, ¿qué dijo el Consejo de Estado? Primero digo, acuérdense que el sistema de seguridad social es un conjunto de instituciones, normas y procedimientos que tiene todas las personas y toda la comunidad en general para gozar de una calidad de vida. Y esto es súper importante. Mediante el cumplimiento de planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollan para proporcionar, una cobertura integral. ¿Sí? Entonces, digamos que, como ustedes saben, dentro de los principios que irradian el sistema de seguridad social está la universalidad y la solidaridad. Entonces, eso por supuesto ustedes lo saben. Y es, digamos, en el sistema de las pensiones. Se supone que la pirámide de las pensiones debería ser así. Los que estamos aquí abajo trabajando, estamos aportando, para los que ya están cesantes, pues puedan disfrutar de su pensión. Todos sabemos que ahora las fallas del sistema de pensiones nos tienen con que la pirámide es así. Entonces somos muy pocos aportando y muchas personas que necesitan pues de las pensiones. ¿Sí? Ese es un ejemplo para mostrarles de la universalidad y la solidaridad. Y igual que en la EPS, cuando ustedes pagan y hacen sus aportes, no van a ver el pago que ustedes hacen directamente reflejado en X servicio o en X actividad. Ustedes hacen el aporte y se van a beneficiar en general de todo. Y por eso, por supuesto, unas personas aportan más y otras personas aportan menos, dependiendo de su ingreso, pero se supone que todos contribuimos para poder mantener el sistema de seguridad social. Y entonces, ¿qué me dice también dentro de las características de este sistema? Y es la obligatoriedad de afiliación previo al pago de la cotización reglamentaria. Y es decir, todos tenemos que estar afiliados, los independientes también tienen que estar afiliados y ustedes como lo saben, los que son contratistas,
uno de los requisitos de ejecución de los contratos es el pago de los aportes al sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué me dice el Consejo de Estado? Me dijo, como usted envía esta plata, por decirlo así, al sistema de seguridad social, que tiene que ser utilizado para eso a lo que se aportó, o sea, para todo el sistema, eso se denominan contribuciones parafiscales de destinación específica, ¿sí? Y por tanto, digamos que se aportan para la financiación global de todo el sistema. Y entonces, en atención a la naturaleza de esos aportes, primero no se pueden disponer para otros presupuestos y segundo, no digamos que lo que me dice el Consejo de Estado es yo no puedo devolver los aportes a la salud realizados por el contratista a pesar de que ya haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta, porque esos recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico. Entonces no es que ella estuviera pagando eso para un ahorro individual o para un, digamos, un fondo individual que representara los recursos que ella solamente destinó para ese fin, sino que estaban yendo a un fondo colectivo por la naturaleza parafiscal de destinación específica y por tanto no es un crédito a favor de ella. Ella no puede decir, no, es que yo como pagué esta cantidad, pero realmente estaba bajo un contrato de prestación, de un contrato laboral, tenían que haber pagado menos y por tanto ustedes tenían que devolverme ese dinero. No, ella tenía la obligación en su momento, bajo el vínculo que tenía, de realizar esos aportes. ¿Listo? Y por tanto no hay procedencia de esos mayores aportes a seguridad social, incluso si se demuestra la existencia de una relación laboral estatal. ¿Listo? Y entonces acá se sintetizan ya las reglas de la unificación. Y entonces, ¿qué fue lo que me dijo el Consejo de Estado para resumirles todo lo que sucedió? Entonces, se habló del término estrictamente indispensable que atiende a lo que se identificó en los estudios previos y se consignó en la minuta del contrato, sin perjuicio de que se puedan realizar prórrogas. El periodo de esos 30 días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del otro puede flexibilizarse en atención a las circunstancias de cada contrato. Y una vez yo me doy cuenta que estoy en el terreno de un contrato realidad. Y es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiera realizado de forma adicional por ser de naturaleza parafiscal. ¿Listo? Entonces, digamos que de forma general, lo que nosotros queríamos que ustedes se llevaran con esta sesión de esta capacitación como puntos importantes para que lo vuelvan a retomar todo eso. En el marco de los contratos estatales, todos los contratos estatales, como regla general, deben ser supervisados por la entidad estatal. Esa es la regla general. Excepcionalmente aparece la figura de interventoría. Existen algunos contratos que obligatoriamente deben tener interventoría, como por ejemplo el contrato de obra pública que se realiza por licitación. Y ahí me dice, usted tiene que tener la interventoría por la naturaleza del objeto contractual. Estas dos figuras, digamos que son esenciales porque son las que van a controlar la forma en la que se van a desarrollar las actividades del contrato. Y van a ser las que determinan si efectivamente pues, el contratista está o no está cumpliendo con las obligaciones que contrajo. ¿Listo? Importantísimo para que lo tengan presente. El desarrollo más grande en el ordenamiento jurídico de forma legal de estas dos figuras está en el artículo 83 de la Ley 1474 del 2011, que es el Estatuto Anticorrupción. No van a encontrar en ningún otro lado ninguna norma que les diga cómo elegir al supervisor, cuáles son las funciones del supervisor, qué tiene que hacer el supervisor. No, ese es el desarrollo más grande, que es el artículo 83. ¿Listo? Y en ese marco apareció esta sentencia que es muy importante que ustedes conozcan porque digamos que el contrato de prestación de servicios probablemente es el más cercano que uno puede tener como persona natural al trabajar con una entidad, sin perjuicio de otros, por supuesto, pero es como el más cercano. En donde entonces el Consejo de Estado no me está diciendo ni a mí como entidad, ni tampoco a los contratistas, a los potenciales contratistas, que esté prohibida su celebración, sino que se tiene que celebrar de forma adecuada y proporcional. ¿Listo? Entonces esto es importante porque aquí el Consejo de Estado me dio esos elementos clave que yo tenía que tener, tanto como contratista como entidad, para poder identificar la existencia o no de un contrato realidad oculto debajo de un contrato de prestación de servicios. No sé si algunos de ustedes estén familiarizados, creo que yo se los mencioné en la sesión pasada, no estoy muy segura, de la Directiva 08 del 2022 que sacó la presidencia. ¿Alguno la ha leído o tiene conocimiento de algo? Que creo que la hablamos con Oscar la sesión pasada, si no estoy mal. En esa directiva,
por ejemplo, es muy importante y por eso digamos que esto reafirma la importancia de conocer cómo funcionan estos contratos, que tiene sus falencias, por supuesto, la directiva, porque hay puntos que no son claros. Lo que también quiere reiterar es que los contratos tienen que ser celebrados por un término estrictamente indispensable. No pueden ser celebrados ni puede, digamos que, utilizarse como una figura de la que las entidades abusen para poder satisfacer sus necesidades. Lo que sucede con esa directiva, que también es un poco problemático, es que solamente hace referencia, digamos que expresa, a los contratos de apoyo a la gestión y deja a un lado los contratos de servicios, pues, o sea, los contratos de prestación de servicios profesionales. Entonces, digamos que ahí cogea un poco la directiva, pero también nos muestra alineamientos que son interesantes en materia de cómo ahorita, digamos que el gobierno actual está esperando que se celebren este tipo de contratos. ¿Listo? Y entonces ahora sí, para ya darles la palabra a ustedes y que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Natalia, tú preguntaste. Bueno, espérense que aquí voy a subir. Natalia dice, la sentencia daba a entender que se debía esperar 30 días entre contrato, pero ya se entendió todo, listo. Porque los 30 días son para realizar la reclamación de prestaciones. Sí, los 30 días lo que sucede es que me sirven para el cómputo de las prestaciones laborales. Entonces yo no lo voy a hacer el cómputo de, digamos, esas prestaciones que me deben entre contrato y contrato, separando los 6 meses, 5 meses, 4 meses, sino que se va a entender que es uno solo y digamos que se van a contabilizar los 7 años seguidos. ¿Listo? Respecto a cómo se puede demostrar la subordinación, que lo pregunta Oscar, no hay como una receta mágica que me diga específicamente cómo se demuestra, sino hay varios indicios que fueron los que María Lucía inició al inicio de la sesión, que acá, permíteme, me devuelvo y te los vuelvo a proyectar. Sí, Magdis, ¿dónde está lo de más atrás? Ahí, no atrás, ahí. Entonces, acá, como decía María Lucía y se los explicaba, yo tengo que tener en cuenta estos indicios. O sea, no significa que yo solamente con uno de estos, ya, mejor dicho, ya demostré la subordinación y ya lo tengo. Pero yo puedo identificar acá, para poder probar la subordinación, ver de qué forma se establecieron los horarios de las labores, la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, y ahí, por ejemplo, surge la pregunta, a ver, ¿ustedes qué piensan? Si yo soy contratista, significa que yo, por ejemplo, si a mí la entidad me dice que yo tengo que responder los derechos de petición en la hoja membreteada de la entidad, ¿eso sería un indicio de subordinación, ustedes creen? O yo puedo, o digamos que yo podría decirle, no, como yo soy contratista, yo se lo hago en un Word en blanco, pero yo no tengo por qué hacérselo en la hoja membreteada de la entidad. ¿Ustedes qué dicen? O si tengo no, porque si eso está dentro de las obligaciones del contratista, no sería una subordinación. Sí, pero digamos, supongamos que en el contrato no se dice nada. O sea, en el contrato a mí no me dicen que yo tengo que hacerlo en determinado formato. ¿Qué creen ustedes? Sí, podría servir como un indicio. Digamos que ahí es donde uno se puede dar la pelea de ambos lados. Y digamos, si yo fuera la entidad, o sea, del lado de la entidad, yo diría como lo mismo que me dijo el Consejo de Estado, que fue perfecto. En el marco de las actividades de coordinación, si usted me está ayudando a mí a responder derechos de petición, que sí, probablemente usted como contratista no es el que los va a firmar directamente, pero usted es el que me está proyectando la respuesta a los derechos de petición, si en la entidad existe un formato para responder los derechos de petición y me voy con los principios, la economía, la eficiencia, la eficacia, ¿por qué voy a realizar el trabajo 2 veces pasándolo de un documento a otro? Eso diría yo como entidad. Pero puede que entonces hayan otros que digan, sí, ¿no? De pronto sí es un indicio porque es que a mí ya me exigían que lo hiciera en este color, de esta forma, de este tamaño y que lo hiciera así. Y eso ya digamos que esta discusión se va a dar en una sede administrativa judicial. Digamos que ahí es donde cada uno tiene que sacar como el as bajo la manga. Y la última, que es una muy importante, y es que las actividades o las tareas que tenga que desarrollar el contratista correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta. ¿Sí? Pero siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral, ¿sí? Que son los que vimos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Perdón, subo aquí para otra pregunta. Entonces, la directiva que habla de prohibir tener 2 contratos. Efectivamente, Natalia,
En la directiva habla que las entidades deben abstenerse de celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales que tengan ya firmados contratos con otras entidades estatales. Sin embargo, ahí vuelvo y les repito que es lo complejo y hasta ahora el Departamento Administrativo de Función Pública no se ha pronunciado, ni tampoco la Presidencia ha dicho nada adicional. Solamente hablan de contratos de apoyo a la gestión, no hablan de contratos de servicios profesionales. ¿Listo? Entonces, Gloria, cuéntame, que te veo levantando la mano. Sí, señora. Cuando hablaron de los 30 días y habla en una parte de la diapositiva sobre no solo son de continuidad, esa partecita no me quedó claro, profe, gracias. Listo, entonces te la vuelvo y te la repito como se las mostraba con el esquemita. El concepto sin solución de continuidad significa que se entiende que hay un solo vínculo, ¿sí me entiendes? O sea, este es un solo vínculo a pesar de que hayan pasado cosas a lo largo del tiempo, ¿sí me entiendes? A pesar de que aquí haya habido un contrato, aquí otro y aquí otro, ¿sí? Lo que dice el Consejo de Estado es, si entre estos tres vínculos hay al menos 30 días hábiles de diferencia en el marco de estos contratos realidad que estamos hablando, se entendería que no es que sean tres contratos, sino que solamente es un contrato. Y por eso se entiende que es sin solución de continuidad, ¿sí? Pero si digamos que ya no se logra, no se está en el marco de estos contratos realidad, sino que digamos está en el marco de otro tipo de contratos, este sería un contrato, este sería otro contrato y este sería otro, y eso sería con solución de continuidad, o sea, que se interrumpieron en el tiempo. Básicamente es como la explicación resumida. Perfecto, profe, gracias. Bueno, Edgar Antonio nos pregunta, ¿el contrato de interventoría se debe celebrar concomitante al contrato estatal que lo requiere? Claro, sí, por supuesto, porque de todas formas, cuando la entidad, digamos que, por ejemplo, en el de obra pública por licitación, ya la entidad sabe que es obligatorio, que tiene que tenerlo. Pero entonces ahí, digamos que un requisito para que pueda iniciar la ejecución del contrato que requiere la interventoría es que ya el contrato de interventoría esté andando. Entonces yo tengo que realizarlos de forma concomitante y como en el estudio previo yo ya determiné si necesito o no necesito interventoría, debería celebrarlos de forma casi simultánea. Obviamente por el mecanismo de selección que a cada uno le corresponde, que la interventoría sería por concurso de méritos y pues el contrato que lo requiera pues por pues el mecanismo que sea procedente. Una cosa es proyectar, perdón, perdí acá. Una cosa es proyectar, otra es firmar como las personas de planta. Exacto, exacto, Natalia. Entonces, digamos que ahí es donde se diferencia también cuáles son las funciones que tiene un contratista, que no es un servidor público, y cuáles sí tiene una persona que efectivamente es un servidor público. Listo. Y ya, creo que hasta ahora vi esas preguntas. No sé si tengan preguntas adicionales. Lina Mendoza, cuéntanos. Buenas tardes, buenas noches, doctora. Lo que pasa es que tengo una duda porque precisamente hace poco vi un oficio firmado por un asesor externo de una oficina de control disciplinario de la alcaldía. Entonces me hizo bastante extraño porque como los contratistas normalmente no tienen permitido firmar, sino solo proyectar y revisar, entonces él está convocando a una citación para una declaración fundamentada a un funcionario de planta. Entonces, no sé qué validez se le podría dar a un oficio o a un requerimiento firmado por un contratista. Y en este caso, si esto también, digamos, trae consigo una subordinación. Uy, Lena, pues digamos, ahí habría que asegurarse que efectivamente te lo respondo así como en forma general, ¿no? Porque habría que ver las particularidades específicas. Pero entonces, uno, yo diría, hay que asegurarse que efectivamente, ¿cuál es el vínculo que tiene este señor como asesor externo? Si efectivamente está vinculado como contratista. Si una vez ya se verifica que estaba vinculado como contratista y lo firmó, ya ahí habría que ver la naturaleza del oficio, si se puede catalogar o no como un acto administrativo y ver si se podría atacar vía falta de competencia, pues porque digamos que lo expidió una persona sin la competencia para poder hacerlo. Esa sería como una aproximación así general. Y lo otro, digamos, respecto a la subordinación, pues yo ahí te diría como de entrada,
no sé, no se sabe, mejor dicho, ¿sí me entiendes? Porque puede que el señor haya firmado y no tenga nada que ver con la subordinación, sino que él, digamos, lo haya hecho porque quiso o porque alguien le dijo que él podía hacerlo y lo realizó. Entonces, digamos que ahí la firma de un documento como tal no implicaría per se la posibilidad de determinar que existe o que no existe subordinación. Vale, muchísimas gracias. Bueno, sí, señora. Aquí Oscar pregunta, ¿a los contratos de interventoría cómo se les realiza la supervisión? La misma entidad estatal. Muy buena pregunta. El contrato de interventoría es supervisado por la misma entidad, por funcionarios de la misma entidad. Y ahí súper importante, obviamente, asegurarse que sea un funcionario de la entidad y no un contratista que está ejerciendo la supervisión. Súper importante esa pregunta y lo encuentras también súper claro en el artículo 83 de la 1474 y te lo dice, como en el último inciso. Lena, creo que volviste a levantar la mano o ya era la misma pregunta. No, qué pena, no lo había bajado. Tranquila. ¿Alguno más tiene alguna pregunta o podemos proceder con el cuestionario de conocimientos adquiridos? ¿Qué responsabilidades legales tiene un supervisor o un interventor? Entonces, bueno, Oscar, digamos que, bueno, Natalia creo que preguntó antes, ¿el contrato de obra puede tener interventoría y supervisión concomitantes? La regla general es que no son concurrentes, ¿sí? Porque si tú ya, digamos que la entidad hace todo el esfuerzo, o pues digamos que cumple con la obligación de celebrar el contrato de interventoría, en principio la interventoría como que podría absorber esas funciones del supervisor y es el seguimiento técnico, administrativo, contable, jurídico, financiero. Sin embargo, este mismo artículo 83 que les menciono me permite que yo como entidad, si lo considero necesario, puedo dividir algunas de las funciones sin obviamente quitarle lo técnico a la interventoría, porque si yo tengo interventoría, siempre tengo que tenerlo claro que esa es la que me va a hacer el seguimiento técnico. O sea, ustedes nunca podrían contratar una interventoría y tener supervisión al tiempo y que sea la supervisión la que me siga, la que me haga el seguimiento técnico. No, la interventoría siempre se quedaría con el componente técnico y si la entidad lo considera necesario, entonces dice, listo, interventoría se queda con el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable y la supervisión se queda solamente con el seguimiento jurídico. Si lo considera la entidad, se puede hacer, pero la regla general es que no son pues, concurrentes, concomitantes. ¿Listo? Y Oscar pregunta, ¿qué responsabilidades tiene un supervisor o un interventor? Entonces, bueno, buena pregunta y te la respondo de forma general y es, digamos que en el marco de la contratación estatal, siempre hay 3 tipos de responsabilidades concomitantes. La responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad penal. En este caso, el supervisor digamos que el supervisor puede incurrir en esas 3. Entonces, digamos, la disciplinaria, que está en el Código General Disciplinario, que ahora es la Ley 1952 de 2019, habría que ver si podría incurrir en algún tipo penal y responsabilidad fiscal en caso de que los recursos pues, no se utilicen adecuadamente. Y el interventor podría, la ley 1952, si no estoy mal, asemeja a los interventores también como sujetos disciplinables porque ejercen función pública. Entonces habría que ver si podría enmarcarse, digamos, dentro de algún tipo de responsabilidad disciplinaria y ya digamos que habría que ver si se puede como enmarcar alguna de sus actuaciones en otro tipo de responsabilidad y por supuesto el interventor siempre seguirá siendo un contratista. Entonces va a tener toda la responsabilidad derivada del mismo contrato. O sea, toda la responsabilidad contractual puede recaer en caso de incumplimiento de cualquier, digamos que, irregularidad en la ejecución del contrato, porque sigue siendo un contratista. Y es un colaborador de la administración que es los ojos de la entidad, digamos que en la obra o en el proyecto que está vigilando, pero sigue siendo un contratista. ¿Listo? Natalia, creo que levantaste la mano. Ok, entonces, Malu, si quieres podemos ir compartiendo el formulario de conocimientos adquiridos. Creo que ahora sí lo compartí bien, ¿me confirman? Si se los compartí a todos. Sí, perfecto. Natalia Cañón dice no. Ah, no, pero creo que esa es la pregunta que hiciste tú. Listo, perfecto. Entonces, si quieren, hagámoslo en 5 minuticos, o sea, a las 7:50, 7:51, y hacemos rápidamente la retroalimentación de las preguntas
y, y ya entonces terminamos. Es otro enlace. Ah, ya, espérate un momento. Sí, conocimientos adquiridos, sí, es otro enlace. Es que ese automáticamente lo saca uno de la sesión. ¿El de conocimientos adquiridos? Pues sí, uno le da clic a ese y le sale un mensaje de que si quiere salir de la sesión. Pregunta, ¿a alguien más le pasa? Porque yo ingresé y sí me funciona. A mí me funcionó. Está funcionando bien. Gracias a los que contestaron, pues no sé, de pronto probar con otro servidor a ver si te abre. Listo, entonces para los que ya van terminando, vamos a ir socializándoles porque ya nos queda poco tiempo para terminar. Y para los que no, entonces ya vayan terminando pronto y ya terminamos. Entonces, bueno, la primera pregunta es,
El cumplimiento de un horario específico por los contratistas de prestación de servicios deriva siempre en un contrato realidad. ¿Están de acuerdo? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen? Verdadero. ¿Por qué crees que es verdadero? ¿Siempre en todos los casos? Si me ponen horario en todos los casos, ¿es un contrato realidad? Falso. No, pero... Falso. Falso. Exacto, la respuesta es falsa, porque no siempre, no en todos los casos. Acuérdense, puede ser un indicio, pero no siempre. La siguiente pregunta. La temporalidad y excepcionalidad de los contratos de prestación de servicios son la esencia de este tipo de contratos. Por consiguiente, con ellos no puede suplirse de manera definitiva las funciones permanentes o misionales de las entidades. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Excelente. Verdadero. Verdadero. Tal como lo dijo la sentencia del 9 de septiembre de 2021, el término de 30 días tiene que entenderse como un indicador temporal para inferir que no hay solución de continuidad entre un contrato y otro, y solo para efectos de prescripción de derechos laborales. Verdadero. Verdadero. Verdadero, excelente. Con que ya sepan esa, nos podemos ir tranquilas. Excelente. Conforme con el Consejo de Estado, frente al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración, es procedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado además por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal. Falso. Falso, muy bien. O sea, no hay reembolso. Así me declaren que hay contrato de realidad, no hay reembolso. ¿Listo? El Consejo de Estado en su sentencia invita a la Administración a que no acuda de manera preferente a la figura de, por ejemplo, empleos temporales, así como tampoco de manera subsidiaria a los supernumerarios. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Porque el Consejo de Estado dice utilice otras figuras si lo necesita y tampoco le dice no lo celebre. No, si lo necesita, celebre. ¿Listo? Y esa sería la retroalimentación de nuestra última parte de conocimientos adquiridos. Entonces, pues nuevamente muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo. Espero que hayan aprendido mucho y que haya sido muy útil. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a todos. Gracias, feliz noche. Gracias, muy Gracias. buenas noches. Gracias Magdalena y María Lucía por la Muchas noche de hoy. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Recuerden por favor llenar la encuesta que les estoy en el WhatsApp. Sí, señor. Para conocer sus opiniones en el curso. Por favor, es muy importante llenar la encuesta. Estén muy bien y buena noche para todos.